Buenos días, amadas, amén, y amados del reino de Dios. Creemos que Él es fiel, que Él es bueno y Él es misericordioso. Mi nombre es Telma y hoy me tocó predicar la palabra del Señor. Es un privilegio muy lindo. Gracias por estar aquí. Les decía que en varios países hoy es un día de asueto, un día de feriado. Aquí en Guatemala em, es como que hacen puente, ¿verdad? Viernes, jueves, viernes, sábado y domingo. Tienen feriado. Imagínense, es un feriado bien largo. Pero gracias a Dios por las personas que están y las que van a entrar. Qué bueno verles porque Dios ha sido bueno. Y creo que el Señor tiene una palabra muy hermosa para el día de hoy. Como decía Pastora Alejandra, un momento a veces el Señor no te permite dormir. Quiere estar en comunión, quiere estar, porque eso es una responsabilidad, hermanas. No es solo de venirse a parar aquí, ponerse enfrente de una cámara. Es una responsabilidad muy grande de llevar la palabra de Dios. Es serio. Eso no es un juego. Y cuando estamos dando la palabra, yo siento que nos ponemos muy serias. Mi hija me decía a mí, mami, pero tú cuando predicas te pones muy seria. No lo sé, le digo yo, ya es así, mi iniciativa, le digo yo, ya es como agarrar una responsabilidad muy fuerte, no solo delante de Dios, sino que delante de usted también. Y le damos gracias a Dios porque es un privilegio muy hermoso, muy, muy hermoso. Así que vamos a orar. em, Permítanme ponerme mi velo porque el Señor pues ya me dio unas instrucciones y yo no tengo que dejar esto. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Tú eres el invitado de honor, Espíritu Santo. Manifiéstate, Padre, que se trate de ti y nada más que de ti. Padre, hoy venimos en común acuerdo, Señor. Hoy venimos, Señor, a clamar por aquellos enfermos, por aquellas personas en desánimo, por aquellas personas que están pasando tribulación, Señor, por aquellas personas que tienen un grave problema. Pero hoy dice tu palabra, venid a mí todos los que estén cansados, fatigados, y entreguemos, hermanas, porque hoy la presencia del Señor está aquí en MIPIS, está aquí en tu casa, está ahí donde vayas, en ese autobús, en ese automóvil. Gracias, porque tu presencia, tú has dicho que siempre irá por nosotros, irá con nosotros. Qué difícil hay para ti nada. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres el principio y el fin. Tú eres un Dios omnisciente, omnipresente. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia, para siempre es tu amor, Señor. Y a ti te debemos toda gloria, todo honor, todo poder, Señor. Gracias por tu ayuda. Gracias, Señor, por darnos esa paz que solo tú puedes dar, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bienvenido eres tú. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues el Señor me daba esta palabra, ya tenía días de estar estudiándola. Y vamos a ir a Efesios 2:1 en adelante. Y la palabra del Señor dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros éramos muertos. Mis amadas hermanas, hermanos, el Señor es tan misericordioso que nos llamó de ese pecado, de ese delito, porque nosotros estábamos vivos, pero cuando estamos en pecado, en delitos, estamos muertos. No tenemos vida. Es como tener una venda y sopos aquí en la lengua. Estamos totalmente aniquilados por el enemigo. Pero las buenas nuevas que el Señor nos trae, que es eh, como decirle a ustedes, un contraste, ¿verdad?
que también el Señor Jesucristo dice en su palabra en Isaías 9:6. Y lo vamos a leer para que miren ustedes cómo el Señor nos habla. Pero nosotros tenemos que ir a la palabra para ver sus promesas. Porque un niño nos ha nacido, dice, hijo nos ha dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El enemigo nos tenía atados, nos tenía muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor vino a contrarrestar eso y Él es el príncipe de paz. Él es tu consejero. Amén. Él es tu Dios fuerte, admirable, Padre eterno. ¿Quién podrá a eso si Él es un Dios fuerte? Si eres un consejero, ¿a dónde puedes recorrer tú? Tú no puedes decir, sí, el pastor me lo dijo, el profeta lo hizo, él oró. No, fue el Señor, fue el Señor. Nosotros tenemos que creer realmente que gracias a Dios tenemos vida y vida eterna, porque Él dice que Él nos da vida y vida en abundancia. Y miremos aquí en el 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Son los hijos del diablo, los que no creen en el Señor, los que andan conforme a la potestad del aire. Y Él es el príncipe de la potestad de las tinieblas, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él es soberano. Cuando nosotros estábamos muertos, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque él es el que nos está relatando este libro. Y dice que Dios nos volvió a dar vida. Dios es el que nos vuelve a llamar, hermanos. La corriente de este mundo era cuando nosotros estábamos bueno, vamos a ir a los pecados, cuando estábamos totalmente sin fe, sin esperanza, sin nada. No había nada para nosotros. Muchas de nosotras pasamos en un tiempo que tal vez hasta nos queríamos suicidar. No queríamos saber de nadie. Nos habían traicionado, nos habían jugado chueco, como decimos aquí en Guate, y queríamos estar en un lugar sin esperanza, sin fe, durmiendo, sin un trabajo tal vez. Hay personas que son salvas por gracia, porque muchas veces tal vez alguien estuvo orando por ti y haber dicho el Señor, yo tengo que buscar a esta mi hija, yo tengo que buscar a este mi hijo y tengo que ver la manera de entender que ella llegue a conocerme. Y fue porque alguien te invitó al grupo de MIPIS, porque alguien te invitó a un retiro de mujeres o de hombres, te invitó a la iglesia, o escuchaste su voz en una alabanza, o escuchaste una prédica. Y ahí fue donde tú dijiste, pero sí hay esperanza. Porque yo tengo que vivir en ese desánimo, en esa pobreza, espiritualmente hablando y económicamente hablando también. Porque ustedes no me van a dejar mentir que cuando uno está en el Señor, conociendo al Señor, sí, te vienen pruebas y luchas, te vienen, pero tú tienes una fe y tienes una esperanza que esto va a pasar, que algo va a venir más allá. Y en efecto, así es. Y el Señor jamás nos va a dejar de dar de comer. El Señor jamás nos va a dejar de proveer. Cuando nosotros somos hijos de luz, hijos de Dios, ya no viene amargura a tu vida. Ya no viene tristeza, solo viene fe y esperanza. Hay un cambio nuevo en ti. Hay algo que se transforma y las personas te preguntan,
Pero tú, ¿qué te hiciste en el rostro? Que estás diferente, hablas diferente, te ves diferente. Así te dicen, ¿verdad? Cuando uno estaba en la parranda, en la fiesta, en las reuniones sociales con los amigos. No te puedo decir yo que no estés ahí, sí puedes estar ahí, pero tu corazón no puede estar ahí ya. Y tus amigos te dicen, ¿y a ti qué te hicieron? ¿Qué te pasó? ¿Qué te cambió? Te cambiaron esos de la religión, porque así hablan, ¿verdad? Te pasaron, saber que te hicieron algo, pero no, fue el Señor el que trajo luz, porque Jesús te vio en la necesidad que estabas. En un momento tú le has de haber dicho al Señor, como yo se lo dije, ayúdame, porque yo ya no puedo más. Ayúdame, porque yo en esta situación siento que mejor fuera para mí la muerte. Porque así dice uno, ay, mejor morirme, ya no quiero vivir, ya en esta situación ya me aburrí. Imagínense lo que estamos pidiendo nosotros, la muerte. Cuando muchas personas en la cárcel, en los hospitales, están luchando por vivir. Están con aparatos, tienen días, meses, años, tal vez en coma, o con una enfermedad que no la pueden combatir con nada, solo con el poder de Dios. Pero dice que Dios empieza a perseguirte, Dios empieza a buscarte, porque nosotros no buscamos a Dios, Él es el que nos busca a nosotros. No es porque nos necesite, sino nosotros lo necesitamos a Él. El ser humano tiene, no tiene nada de bueno, hermanos. Nosotros no tenemos nada de bueno cuando estamos en el mundo, más que muchos afanes, muchas preocupaciones. ¿Quién estando en los caminos de Dios, ya estando aún en la iglesia, en los caminos de Dios, se puso rebelde? Ay, no, yo ya me cansé de orar, ya me cansé de entrar al grupo, ya me cansé de ir a la iglesia, me cansé de servir a Dios, de servir a los hermanos, y ellos no pagan bien. No viene mi milagro, yo solo veo milagros en otros, en mis vecinos, y ellos tan mal que se portan. Y en mí no viene nada. ¿Cuántas veces te has puesto rebelde? Es que Dios tuvo la culpa porque Él no llegó a tiempo. Podemos ver Marta, ¿verdad? Y sus hermanos. Si Dios hubiera estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Ellos tuvieron el de decir así porque se tenían mucha confianza, eran amigos desde niños. Ahora no digamos nosotros, ¿verdad? Yo alguna vez me puse rebelde y me fue peor, me fue peor. Yo ya no quería ir a la iglesia, ya no quería dejar que mis hijos fueran a la iglesia. Cuando yo empecé a ir a conocer del Señor, porque yo era una católica rematada, pero solo iba a la iglesia cuando me invitaban a una boda o un bautizo. Y después no sabía de nada. Andaba en parrandas, andaba en reuniones, andaba en varios lugares, menos en misa, ¿verdad? Como decíamos antes. La verdad es que sí, fui muy rebelde. En mi boca había muchas malas palabras, no podía decir una buena palabra. Pero miren, el Señor pasó un carbón, un escáner y me empezó a limpiar y yo empecé a sanar y yo empecé a decirle al Señor, es necesario de verdad que hasta el día de hoy me sanes mi corazón. Y eso solo tú lo puedes hacer. Solo tú puedes estar decidido a decirle al Señor que sane tu corazón. Y no es que sane tus heridas, no, es que sane lo malo que hay en nosotros. Celos, discordias, envidias, chismes, ¿sí? Decimos nosotros, no, nosotros no tenemos nada de eso, pero estamos en la iglesia y mira la fulanita cómo vino vestida. Y se pintó el pelo de tal manera. Ay, no, ahí viene ese hermano que me hace unas caras. Sí, así es. Estamos murmurando. ¿Y qué dice el Señor? Que a Él no le gusta la murmuración. Hay cositas que todavía tenemos dentro de nosotros que debemos de decirle a nosotros, al Señor,
quítalas de mí. Reconocer que aún todavía somos pecadores. Vamos en el camino de ser santos porque Dios es santo. Él quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto, como lo es el Señor. Pero eso va a ir de escalón en escalón. Amén. Y miren lo que dice en el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No, no fuimos santos ni somos santos. Teníamos una pelea y yo era de esas gentes impulsivas. Cuando el Señor me estaba dando este tema, Señor, le digo yo, si yo todo eso lo viví, pues por eso tenés que hablar de eso. Yo le decía a las personas que me miran, yo me vestía cuando era más joven, me vestía con pantalones bien tallados, con faldas cortas. Claro, pues, estaba en mi pecadote, estaba en mi carnota, ¿verdad? Aquí lo dice. Y vienen pensamientos. Y uno tenía una ira como que, ¿qué me miras, va? Te debo algo. Y así, yo lo hablaba, yo no lo pensaba, yo lo hablaba y le decía, te debo algo. Peor que un hombre me mirara o algo. Uy, no, yo no sé, el Señor de verdad se pasó conmigo. De verdad, hermanas. Pero para este tiempo el Señor nos ha llamado porque yo creo que más de alguna ha de pensar, ¿verdad? ¿Será pecado esto? ¿Será que mis pensamientos, hemos tenido pensamientos capaces de lastimar a personas, capaces de lastimar al Dios mismo? Las personas no pueden saber qué estás pensando, pero Dios sí, Dios sí. El pecador no es un enfermo que no necesita sanidad, es un muerto que necesita la salvación de Cristo. Miren qué lindo esto. El pecador no es un enfermo que no necesite sanidad. Es un muerto que necesita salvación. ¿Y la salvación de quién? Del Señor. Y cuando obtenemos la salvación es cuando venimos a decirle al Señor, perdóname, perdóname, porque yo estaba en esto y en esto y en el otro, me ha costado dejarlo, pero ayúdame. Y cuando vamos a pedir perdón a las personas que les hicimos daño, aún aquellas que te han hecho daño a ti y tú dices, pero ¿por qué yo tengo que perdonar si ella fue o él fue el que me agredió? Él fue el que me hizo el daño, fue la que me humilló, fue el que me humilló. Pero dice el Señor en su palabra que para que el Señor nos pueda perdonar a nosotros, nosotros debemos de ser libres y pedir perdón. Aunque no hayas tenido tú la culpa, tú debes de pedir perdón. Y no, no es de decir de labio, de la lengua al labio. Ay, yo ya lo perdoné, ya le dije al Señor, ay, yo perdoné a este fulano, a esta fulana porque me hicieron daño, ya lo perdoné. No, si tienes la oportunidad de ir a buscarla, a la persona, y si se va a asombrar, tú tienes que ir a pedirle perdón, porque el Señor nos perdonará a nosotros. Y si estás lejos, pues llámala, hay videollamada y tú le puedes decir, y tal vez la persona no sabe ni conoce de Dios, pero el Señor va a poner en ti la gracia para que esta persona se quede, "¡Ah! ¿Y a esta qué le picó? ¿Y a este qué le pasó?". Pero es la gracia del Señor, es la gracia del Padre. Cuando a veces decimos nosotros, ¿y a mí qué me importa? Como yo me viste. Ay, que no me diga nada porque este no sabe ni con quién se está metiendo. Este no sabe qué es lo que le va a pasar. Porque cuando ya estamos en el Señor decimos, ay Señor, que se muera este Señor, que le pase un tren encima, ¿verdad? Nosotros a veces todavía tenemos ira y al Señor eso no le agrada. Y el Señor calla. Yo me imagino que el Señor calla porque no hay respuesta, ¿verdad? Es tan mala esa persona, tan terrible, que te sigue haciendo daño
Y tú empiezas ay, pero yo soy hija de Dios. Este no sabe con quién se está metiendo. Le va a venir y así empieza uno, ¿verdad? Y no, no, nosotros no somos hijos de ira, somos hijos de paz. El Señor cambió toda nuestra vida interna y externa. No es solo lo que pueda ver el hombre o la mujer por fuera. El Señor nos ve por dentro. A veces porque nos han tratado mal, nosotros decimos, yo no me merezco esto. Creen que los demás les deben, creen que los demás les tienen que pagar. Y no es así. El Señor dice que nosotros debemos de ser humildes. Miren qué duro es esto. Yo decía, Señor, ¿cómo es eso? Que si me dan en una mejilla, tengo que poner la otra para que me sigan dando. Hasta ahí que tenemos que humillarnos. Sí, hasta ahí nos tenemos que humillar. Porque a Él le gusta que nosotros seamos humildes como Él lo es. Creen que los demás, sin ir muy lejos, en los matrimonios los podemos ver. Pero si yo me casé para que este me amara y lo que hace es hacerme daño, entonces no se lo merece. Ay, yo no le voy a dejar su comida ahí, que mire qué come él en la calle, que mire qué compra, que mire qué pide. Pero yo me voy a ir a dormir y me voy a hacer la enferma, me duele la cabeza y ya no me voy a levantar. ¿Verdad que sí? Solo ahí una esposa, un esposo dicen, estos tienen que amarnos, porque por eso es que nos casamos. Nosotros merecemos un buen esposo y no por eso lo escogí. Nosotros merecemos una buena esposa. Es que no nos merecemos nada. Pero en la gracia y en la misericordia del Señor, que Él nos ama tanto, miren lo que dice en el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, con su gran amor. Él no nos puede hacer daño aunque nosotros sigamos siendo malos. Necesitamos urgentemente la salvación. Necesitamos, pero no nos podemos creer que ya somos salvos y ya tenemos todo el reino para nosotros porque ya recibimos a Cristo. No, mis amados hermanos, tenemos que pagar un precio, tenemos que servir, tenemos que dar de gracia lo que de gracia nos dio el Señor. No podemos llenarnos solo para nuestro beneficio, solo para nosotros, orar solo para nosotros, no. Debemos de orar unos por otros, debemos de servir a otros. De eso se trata. ¿Cuál fue el propósito, hermana Teresita, el cual te llamó el Señor para cumplir en esta tierra? ¿Cuál fue el propósito, hermana Milagros, hermana eh, Tamara, hermana Melinda, hermana Raquel, hermana Patricia? ¿Qué fue lo que el Señor te llamó a hacer? ¿Cuál es tu propósito? No podemos decir eso. Nosotros debemos de ser felices y hacer felices a los que están en nuestro entorno, a aquellos aún que no conocemos, llevarles las buenas nuevas del Señor. No podemos estar rebalsando, ¿verdad? Y nosotros no dar lo que el Señor nos ha dado para otros. Ese no es el diseño de Dios. Que nosotros nos quedemos con todo, solo para nosotros. Eso no es no ser egoísta, no ser avaro. Puedes que uno diga, pero yo me merezco tener dinero, ¿no dice el Señor que Él es el dueño del oro y de la plata, de los cielos y de la tierra? Y ahora que soy su hija, coheredera y heredera de todo lo que Él tiene, o su hijo. Esto es preocupante, hermanos, porque no podemos decir eso. Que la mayor fuente de las personas no comieron anoche,
por ser tan pobres. Yo les comenté, ¿verdad?, que fui a Cuba hace 2 años y estoy por ir otra vez con la congregación, que son tan pobres, tan pobres. Y yo no sé si aquí hay cubanos, pero ellos me van a entender lo que les voy a decir. Ellos no nos dijeron a nosotros nada. Por supuesto, nosotros pues llevamos una ayuda económica porque allá el gobierno les da una tarjeta donde tienen por familia, si son 5 libras de arroz, 5 libras de frijol, 5 libras de maíz, 1 litro de aceite, un cartón de huevos por un mes y leche. Si ellos llegan a hacer su cola desde las 6 de la tarde para recibirlo al otro día a las 7 de la mañana, pero si ellos llegan tarde y en la cola ya no llegan, ya no les dan su ración, ya no se las dan. Y al otro mes no es que se las vayan a acumular. Ellos tienen que ver cómo hacer para comer. No hay comida. No hay comida. Desde la pandemia, los niños que nacieron en la pandemia y que son muy pobres, la mayoría, no conocen qué es un dulce. No conocen qué es una bolsita de golosinas, como le llamamos acá, de Chetos o Tortrix. No conocen mis niños qué es eso. Yo no sabía que en el aeropuerto no nos ponían restricción para eso. Pensé que nos lo iban a tirar, pensé que nos los iban a confiscar, pero que si no, me di cuenta que nosotros podíamos llevar dulces, golosinas a los niños. Y yo dije, cuando yo vuelva a venir, yo voy a traer. Porque miren, no podemos mandar situaciones, dinero, no podemos mandar cosas porque ellos los confiscan, por ejemplo, una computadora, un celular, ellos los confiscan, tienen que llevar la factura y tienen que pasar como 30, 40 días donde ellos están averiguando de dónde viene esa computadora, de dónde viene ese celular, para qué es, y muchas veces los hacen perdedizos y no se los entregan. Igual el dinero. Yo no sé, de Estados Unidos para allá creo que es un poco, con las personas, no sé qué sistema hay, pero de aquí de Guatemala no podemos mandar dinero más que al tarjetón y a ellos les dan en comida. No les dan el dinero, les dan en comida. Está terrible. ¿No te has puesto a pensar, hermano, hermana? Yo me he puesto a pensar mucho en eso. Les digo la verdad. Me pongo a pensar, nosotros, gracias a Dios, algunas ya desayunaron, algunas cenaron, algunas ya están pensando en qué hacer el almuerzo para su familia, para ustedes, hasta en la cena. Pero mucha gente anoche se acostó sin comer. Mucha gente hoy se levantó sin tener nada que comer. No tienen dinero. Nosotros somos afortunados porque aún vivimos en países donde estamos en la gloria. Podemos ir aquí nomasito a comprar al supermercado, a una tienda, a un lugar donde nos venden de todo. Y les decía yo a ustedes que una botellita de agua pura cuesta $3 allá, que aquí en Guatemala son 24 quetzales, imagínense. Aquí una botellita de agua cuesta 3 quetzales, pero allá vale $3. Nosotros a veces somos ingratos, dice la palabra, y no las quiero hacer sentir mal, sino que debemos de pensar en eso, aportar, a decirle, a recordarnos que Dios es admirable. Dios aún todavía tiene misericordia de la tierra, de sus hijos, aún todavía de esos que están en rebelión, porque Él dice que va a esperar a aquellos que doblen todas sus rodillas, que hablen y que digan y que confiesen que Él es el único Señor. Cuando todos ya reconozcan y sepan de un Dios admirable, consejero, príncipe de paz,
entonces el Señor vendrá. ¿Cuándo? No lo sabemos, ¿verdad? Solo Él lo sabe. Vamos a seguir leyendo. Dice en el 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Y vamos a ir al 8, porque por gracia sois salvos. No es porque lo merezcamos, no es porque ay, yo soy justa, yo soy santa, ¿verdad? Yo, Telma, me estoy vanagloriando y por eso yo me lo merezco, porque yo le sirvo al Señor, yo trabajo para Él, oro para Él. No, aquí nos está diciendo que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren, el Señor ya lo había preparado. El Señor ya lo había hecho. ¿Quiénes están buscando de Dios? Nosotras. Miren cuántas sabemos aquí buscando de Dios tan tempranito. Cuando yo les decía a ustedes que cuántas personas estaban hoy en descanso, no quieren saber nada. Y tienen razón, trabajan fuerte. Pero aún así hay 17 personas aquí, habemos aquí, que sí queremos buscar de Dios, que sí queremos saber de Dios, que sí estamos esperando la venida del Señor. Dios siempre nos va a respaldar cuando nosotros estemos en paz, cuando nosotros estemos en luz, siempre nos va a respaldar. A Él el pecado no le agrada. A Él el pecado le causa tristeza, le causa enojo, porque el pecado Él dice que lo abomina. Él ama al pecador, pero el pecado Él lo abomina, Él lo odia. Cuando las personas están en perdición, el ser humano se convierte en una persona que no necesita de nadie, se enfrasca, se somete a la autoridad del diablo, porque siguen a falsas amistades, a malas amistades. Y ahí es donde viene, amén, bendiciones hermana Bélgica, ahí es donde viene la perdición del ser humano, porque no quieren la salvación del Señor. Muchas veces dicen que es aburrido. Ay, no, si esas señoras como hablan todos los días, quieren que uno esté ahí metido. Todos los días. Miren, la vez pasada me pasó algo. Em, una jovencita de 17 años, a veces la mamá no tenía tiempo de ir a la iglesia y yo me la llevaba. Y, y me platicaba sus cuestiones, sus problemas. Pero mira, me decía, mi mamá dice que cuando yo tenga 18 años yo voy a ser libre. No, no vas a ser libre. ¿Libre para qué? Para pecar, para hacer lo malo. Y ella se quedaba callada. No cabe duda que cumplió sus 18 años y se perdió. Se perdió esta niña, ahorita tiene, creo que tiene 20, está embarazada, está en problemas y me llama y me dice, mire, ¿será que puede orar por mí? Sí, yo puedo orar por ti, pero tú tienes que clamar y pedir perdón al Señor y a muchas personas que le hiciste daño. Y tienes que empezar de cero, le decía yo. Pero hasta aquí tengo como 15 días de pasar eso y ya no entró al grupo, ya no habló, ya no quiso. ¿Por qué tenemos que esperar ese tiempo de perdición,
de amargura, de tristeza, de desánimo, de desolación, cuando el Señor nos lo quiere dar todo, cuando el Señor está preparando, dice, a la novia para la boda del Cordero, para las bodas del Cordero. A veces no sé por qué el Señor me ha hablado mucho de matrimonios, pero hoy pasa eso, que en el matrimonio tú tienes que pensar, pero ¿por qué él no me hace feliz? ¿Por qué ella no me hace feliz? Y viene el enemigo y entonces escucha. Esta dice que no le hace feliz su esposo y empieza otro por ahí, pues, otro hijo del diablo, ¿verdad? Pero mira, yo te invito, te traje un panito en el trabajo, ¿verdad? Y no me puedes dar tu número y que es que yo no haría eso y empieza el diablo a hablarte por medio de las personas, de hijos de él, ¿verdad? A tratarte de seducirte porque tú estás pasando. Pero nosotros que somos hijos de luz, tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a redarguir y vamos a decir, no, este está loco, ¿verdad? Yo tengo ese problema con mi esposo, pero lo vamos a sustentar, lo vamos a salvar, vamos a tratar de cambiar. Y empiezas tú a orar como loca, ¿verdad? Porque nos dicen locos, aleluyas, panderetas, ¿verdad? Pero no nos puede faltar la presencia del Señor, hermanas. No nos puede faltar porque dice, vamos a volver al 2, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El diablo. Ya no andamos en esas corrientes. Desde el día que le dijimos al Señor, entra en mi vida, entra en mi casa, entra en mi corazón, llegó la salvación. Y llegó el Señor donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras en las cuales Dios preparó de antemano para que no viéramos en ellas. Dios nos llamó a luz, nos llamó de oscuridad a luz. Si somos cristianos, verdaderamente, nosotros debemos de trabajar contra el pecado. Debemos de trabajar en el nombre de Jesús contra lo que a Dios no le agrada. Sí, ese es el mayor milagro que el Señor pudo haberte puesto los ojos en ti y en mí, en llamarnos hijos, en decirte, hoy voy a cambiar a esta mujer, voy a cambiar totalmente a este hombre su mala manera de vivir cuando andaban en sus delitos y en pecados. Nos sacó del lodo cenagoso, nos sacó de la inmundicia para ser hijos de luz. ¿No dice pues la palabra de Dios que el Señor sacó a lo más vil y despreciado para avergonzar al sabio? Miren qué tremendo. Nosotros no pudimos aceptar a Dios para que todo nos salga bien, para que ya estar en un escaparate es en una vitrina de vidrio donde no nos haga nada, no nos pase nada y vamos a tener todo el dinero del mundo, vamos a tener carros, casas, sueldos, puntos. Sí, porque somos hijos de luz, pero no podemos aceptar al Señor con condiciones. Aceptar a Dios es llevar una vida de orden, no de pecado. Si somos cristianos, como les decía yo, nosotros nos tenemos que amoldar al carácter de Cristo. Ya no mi carácter, ya no mi vida pasada. Somos cristianos y seguimos a Cristo. ¿Consideras tú que has avanzado en este tiempo en victoria con el pecado? Yo sí considero. Hay muchas situaciones que me tentaban, pero yo considero que he tenido victoria y que he vencido al pecado en Cristo Jesús.
Ser cristiano quiere decir que seamos nuevas criaturas, ya no siguiendo la corriente de este mundo, ya no seguir las tendencias sociales, culturales, espirituales de fuerzas del mal que buscan corromperte, que buscan manipularte, que buscan alejarte de Dios. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Que quieres ser millonario o millonaria? ¿Quieres obtener riquezas de la nada? ¿Sigues arrogante? ¿Sigues siendo idólatra? ¿Sigues siendo creyendo en santería, creyendo quién te lea las cartas, etcétera, etcétera? ¿Verdad? Idolatría. No podemos idolatrar, mis amadas hermanos. No podemos estar escuchando al mundo en la música, porque eso corrompe nuestro pensamiento, corrompe nuestros sentimientos y nos empieza a buscar que nosotros actuemos con nuestras emociones. Ya no podemos estar más en esa potestad del aire. Ya no. Ya no debemos de seguir las corrientes del mundo. Y aquí vamos a terminar porque el tiempo apremia y necesitamos buscar solamente la voluntad de Dios. Confiar en el poder de Dios para vencerlas y entrar en la verdad. Y decirle a la mentira, te vas. Decirle a la mentira, a los celos, a las discusiones, a las envidias, a los chismes, se van en el nombre de Jesús. Porque ya Dios pagó con su sangre por todas esas maldades. Ya Dios pagó por todas esas enfermedades, por todas esas situaciones económicas. Créelo, que Dios te va a sacar de ahí. Pero ya no vuelvas. Es como cuando nosotros sacamos una tarjeta de crédito, ¿para qué la puedes pagar? ¿Tienes un trabajo estable para poder pagar en una tarjeta de crédito? Sí, tu estatus crediticio tiene que ser bueno, pero tienes cómo pagar. Porque hoy, con lo del bono 14 aquí en Guatemala, no sé cuántas situaciones hay en otros países, pero les cuento este ejemplo. Dice, compra hoy y paga en junio con tu bono 14. Así. Ay, dice uno, ¿verdad? Sí, amén. Imagínense. Y entonces llegan a una deuda de la tarjeta de crédito. Cuando ya no puedes pagarlo, dices, voy a sacar otra para compensar, pero si no has pagado la primera, ¿cómo vas a pagar la segunda? Amén. Tenemos que ser libres de todo lo que el mundo nos presenta con lindas situaciones, con que nada va a pasar. Tenemos que ser libres de deudas, libres de esas potestades del aire que se mueven. Amén. Tenemos que ser libres, mis amadas hermanas. Y solo cómo se puede hacer eso con el poder de Dios. Y miren lo que dice en Tito. Solo les leo 2 versículos más de la palabra y nos vamos. Dice Tito 3:5, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de consupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia, ella que por nosotros hubiéramos hecho, sino porque su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Miren qué lindo es el Señor. O sea, nos está redarguyendo, nos está informando, nos está avisando de lo que hay ahorita en los aires, de lo que se puede mover, pero conjuntamente con eso, el Señor en su palabra nos da
la salida, nos da el refrigerio, nos da la salvación y nos dice, miren lo que dice en Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor es un Dios de misericordia. Yo cuando oro, de verdad, hermanos, yo le digo al Señor, gracias por tu misericordia, porque en otro tiempo ya hubiéramos sido aniquilados, ya hubiéramos sido muertos en nuestros delitos y pecados. Pero aún así el Señor nos llamó a vida y a vida eterna. Amén. Así que vamos a orar y le vamos a decir al Señor, le vamos a pedir, Padre, eres grande y misericordioso, eres bueno, Señor. Gracias porque nos sacaste de esas tinieblas, nos sacaste de eso que a ti no te gustaba, Señor, del lodo cenagoso. Gracias, Señor, por perseguirme, por no quedarte ahí, Señor, por llamarme, Señor, a luz, por amarme, Señor, porque con ese amor, Señor, tú pagaste y derramaste tu sangre en esa cruz por mis hermanos y por mí. Creemos, Señor, que vendrán muchas almas a tu atrio, Señor, a tus pies. Vendrán arrepentidos y querrán saber de ti, querrán conocerte a ti, querrán enamorarse de ti, Padre. Querrán creer en ti. Gracias, mi Dios, porque quitarás esas vendas, quitarás, Señor, todo obstáculo, Señor, que el mundo le ha ofrecido. Quitarás, Señor, de esos lazos del cazador, Padre, para traerlos a ti, a una vida de luz, a una vida nueva. No es una vida por gusto, no es una vida de amargura, de tristeza, de desánimo. No, tú nos llamas a ser felices, a ser libres, a tener esa salvación, Señor, que tú das para siempre. Creemos, Padre, que te veremos de nuevo y estamos, Señor, tus hijos, tu iglesia, tu pueblo, esperando ese nuevo día en que te podamos ver cara a cara. No sin más antes pedirte, Señor, que todos nuestros esposos, hijos, familia, desde el más pequeño hasta el más grande, te puedan agradar, se puedan enamorar de ti y venir a ti, Señor Jesús, a amarte, a glorificarte, a creer que solo tú eres esa vida eterna, que solo tú eres el que está haciendo moradas en los cielos para tus hijos, para tus justos, para aquellos que han creído y para aquellos que han de esperar hasta el último día, Señor, en amarte en espíritu y en verdad. Padre, te damos gracias y sellamos esta palabra, Señor, con tu sangre preciosa. Creemos, Señor, que el enemigo no tiene parte ni suerte, que el enemigo, Señor, no podrá maquinar ninguna cosa ni va a hacer efecto en tus hijos aquí, Señor. Nos salimos de esta llamada, mas no de tu presencia. Y aquellos, Señor, que entrarán a ver en diferido, esta palabra poderosa va a entrar en su espíritu, en su corazón, en su mente, porque tú los traerás con lazos de amor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esa salvación. Te decimos, Señor, que la estaremos cuidando, Señor, todo lo que tú nos has dado con amor. Padre, te alabamos, te bendecimos. Amén y amén. Gloria al Señor.